Hola, mucho gustos, bienvenidos a mi canal. Bueno, en inglés, como también en español, debe haber un orden básico de las palabras para podernos entender de una mejor manera. Empecemos a hablar sobre este orden básico de las palabras en inglés. Bueno, el orden básico de las palabras en inglés es el subject, es el sujeto de quien estamos hablando, el verbo, sujeto, verbo, el objeto, el lugar y el tiempo. El sujeto, el verbo, el objeto, el lugar y el tiempo, dice. He plays the guitar in his room every night. Él toca la guitarra en su habitación cada noche. Hay oraciones que nosotros las utilizamos con adverbios de frecuencia. Cuando tenemos un adverbio de frecuencia, el adverbio de frecuencia siempre va a ir antes del verbo principal. Antes del verbo principal. Aquí, ¿cuál es el verbo principal? Cocinar, ¿verdad? Cocinar es el verbo principal. Entonces, antes de este verbo principal tiene que ir el adverbio de frecuencia. Dice, él a menudo cocina pasta. Él a menudo cocina pasta. Entonces está antes del verbo principal. Ahí está el adverbio de frecuencia. En este caso, el adverbio de frecuencia es often. En cambio, cuando estamos haciendo nuestras oraciones positivas y tenemos el verbo to be, en este caso vamos a tener el verbo to be, va el sujeto, el verbo to be y luego el adverbio de frecuencia. Y luego el adverbio de frecuencia. Sujeto, verbo to be y después el adverbio de frecuencia. Cuando queremos hacer oraciones, ¿verdad? Dice, you are always late. Siempre llegas tarde. Ya, en este caso, siempre estás tarde. En este caso, cuando queremos hacer una oración y vamos a tener un adverbio de frecuencia, en este caso, are va a ir al principio. Este va a ser nuestro auxiliar, el verbo to be mismo, y va a ir al inicio de la oración, como estamos aquí. Are you always late? En cambio, cuando tenemos una oración en presente simple, como vemos aquí, en presente simple tenemos que utilizar ya sea do o does. En este caso, ¿por qué utilizamos does? Porque utilizamos does para terceras personas. She, he, it. Por eso estamos utilizando aquí does. Thus, he often could. Y cuando ya utilizamos este auxiliar y, como vemos aquí, está en plural, el verbo tiene que ir en su forma base. Tiene que ir en su forma base. No va a ir con la S. Bueno, ahí estamos claros, ¿verdad? Dice los errores comunes. Common mistake. Dice que nosotros solemos omitir el sujeto y no hay que hacer eso en inglés. No se omite el sujeto. Siempre hay que poner el subject. Por ejemplo, I like this music. It's nice, dice aquí. No, I like this music. It is nice. Siempre hay que poner el sujeto, verbo. Dice, en cambio que dice, I like very much pizza. ¿Qué dijimos? Que va el subject, luego va el verbo y luego va el objeto. En este caso el objeto es la pizza. Tiene que decir, I like pizza very much. Aquí que nos dice que no separemos el verbo y el objeto. Que no se separa el verbo y el objeto. Tienen que ir juntos
El verbo con el objeto tienen que ir juntos. Verbo, objeto, juntos. ¿Qué dice acá? I will be at 3 p.m. in my office. ¿Qué está mal aquí? ¿Qué está mal? ¿Qué dijimos? Que va primero el lugar y luego el tiempo. De último va el tiempo. En cambio aquí está mal porque primero han puesto el tiempo, 3 p.m. y luego han puesto el lugar. Entonces no. Primero es dónde y luego es cuándo. ¿Dónde y luego cuándo? Bueno, aquí dice en inglés, nosotros normalmente estamos incluir el sujeto en una oración. Sí, eso es que siempre se debe poner, ¿no? El sujeto y luego el verbo, sujeto y verbo. No omitimos el subject, siempre tiene que ir sujeto, verbo. No hay que omitir. We dance, she is waiting. Ella está esperando. Ya. ¿Qué nos dice aquí? Nosotros usamos it of they as a subject to talk about something que ya hemos mencionado antes. Ok. Dice que solemos utilizar estos sujetos. Solemos utilizarlos como sujeto para hablar de cosas que ya hemos mencionado antes, ¿no? Dice, I like your guitar. It's nice. Aquí que estamos omitiendo, subject. Hay que poner siempre el subject. ¿De qué está hablando esto? De la guitarra. Can you see those three are beautiful? Aquí se está omitiendo el subject. En este caso se está omitiendo que estamos hablando de los árboles. Entonces hay que poner siempre el subject. No, podemos poner esto mismo, trees, pero se puede cambiar por estos subjects, ya sea it o they. En este caso, en vez de poner otra vez repetir de lo que estamos hablando, ponemos they. Lo utilizamos como sujeto, le reemplazamos, porque ya sabemos de qué estamos hablando. ¿De qué estamos hablando? De los árboles. Estamos hablando de la guitarra, pero siempre hay que poner el sujeto. Siempre, siempre. Aquí está incorrecto porque no está puesto. Ya sea el mismo repetido, pero no está bien ser repetitivos, entonces por eso le decimos they. They are beautiful. Aquí nos dice que en los imperativos, sí. Las oraciones imperativas, solamente en las oraciones imperativas, omitimos el sujeto. Ahí no por ningún lado utilizamos el sujeto. Entonces ahí sí se omite cuando estamos hablando de oraciones imperativas. Los imperativos se utilizan para dar órdenes, para dar instrucciones, se utilizan para muchas cosas. En este caso, los imperativos no llevan subject, no llevan sujeto. Por ejemplo, aquí dice sit down, please. Puede ser siéntate por favor o siéntese por favor. Llámame pronto, call me soon. Aquí estamos hablando de los adverbios de frecuencia, que no nos olvidemos que van antes del verbo principal. Aquí es dance. Nosotros a menudo bailamos. Entonces está antes del verbo principal, pero cuando hablamos de verbo to be, va después del verbo to be, van los adverbios de frecuencia. Often, always, sometime. ¿Qué dice? Ya, aquí lo que nos dice que nosotros nunca debemos separar, como decíamos al principio, que no se separa el verbo del objeto. El verbo y el objeto siempre van juntos. Verbo y objeto van juntos. I like pizza very much. She plays the guitar every day.
aquí lo que vemos son una pruebita que realicé en la página. Entonces dice, I didn't like the food very much last night. No me gustó la comida mucho anoche. Nos está diciendo, ¿qué tenemos? Tenemos el verbo, tenemos el objeto, tenemos este intensificador y tenemos when. Recuerden que primero va el lugar y luego va el tiempo. Lugar y luego el tiempo. En este caso no tenemos tiempo. Está súper bien. We arrived home very late. Nosotros llegamos a la casa muy tarde. Tenemos verbo lodged. Está súper bien. Teresa speaks English very well. El verbo, el objeto. Please, can you put a box in the corner? Entonces dice, por favor, puedes poner esa caja en la esquina. Entonces tenemos el verbo, tenemos el objeto que es la caja y tenemos el lugar. After the accident, Jean was in hospital for a week. Después del accidente, Jean estuvo en el hospital por una semana. Entonces tenemos el verbo, tenemos el lugar y tenemos el tiempo. Lugar y tiempo. Lugar, place y luego tiempo, ¿verdad? Dice, I like this music a lot. No podemos separar el verbo del objeto, siempre van a ir juntos. They meet at a friend's house after a party. This is Taylor approach the victims very slowly. Los tigres se acercaron a sus víctimas muy lentamente. Muy lentamente. Está el verbo, está el objeto y está de qué manera se acercaron. Dice, I saw Helen at the library. Vi a Helen en la librería. Entonces, tenemos verbo, caso a quien vio, y está el lugar. He finished the exam very quickly. Él terminó el examen muy rápidamente. Tenemos el verbo, tenemos el objeto, tenemos de qué manera lo hizo. Eso es todo en este video, que es cuál es el orden básico que debemos tener en inglés. Como ya dijimos, está el subject, el verbo, el object, tenemos el lugar y por último el tiempo. Entonces ese orden hay que mantenerlo siempre. Y pues cuando tenemos un adverbio de frecuencia, el adverbio de frecuencia va antes del verbo principal. Y pues si el verbo de frecuencia está en una oración del verbo to be, va después del verbo to be. Esas son las consideraciones que hay que tener.